Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de Srimad Bhagavatam, capítulo 66. La explicación de nuestro divino Señor Yama. Los mensajeros del Señor Yama liberaron a Yamila y regresaron al reino de su monarca. Le contaron acerca de lo sucedido en la tierra. Le narraron cómo habían llegado a Yamila y también cómo les fue impedida su labor por seres celestiales que fueron a protegerlo. Le contaron el diálogo que tuvieron con los servidores del señor Narayan. A su vez, los mensajeros de Yama se sinceraron ante él diciendo: «Esto jamás ha ocurrido antes. Tú eres el Señor de la ley perfecta, y hasta ahora ninguna criatura ha sido capaz de escapar de los veredictos impuestos por ti a las almas. Pero hoy, 4 seres celestiales de alguna manera tuvieron una completa autoridad sobre este caso. Nosotros, que ya habíamos capturado a Yamila, nos vimos sorprendidos al ver cómo ellos cortaron el nudo de su muerte para liberarlo». Él había pronunciado el nombre Narayan justo antes de morir, e inmediatamente llegaron del cielo esos seres de los que te hablamos, y nos impidieron realizar nuestros deberes. Nos contaron sobre la gloria infinita del nombre de Narayan y agregaron que tú ibas a clarificarnos este problema. Te pedimos, Señor, que nos digas qué es lo que ha sucedido. Sus palabras se hallaban llenas de autoridad, tanta que nos vimos obligados a obedecerles. Qué extraño poder es ese que salva a un hombre errado de los lazos del gran Dios que eres tú. Contrariamente a lo que ellos esperaban, Yama sonrió pleno de felicidad y habló con palabras muy suaves, diciéndoles: «Yo tengo poder sobre la vida de los humanos y tengo el poder también de disciplinarlos cuando sus vidas se hallan entenebrecidas por el error. Sin embargo, hay alguien sobre nosotros a quien tenemos el supremo honor de obedecer, y ese es Dios Supremo, Narayan. ¿Observaron ustedes una pieza de género? Está tejida con hilos que conforman la trama y la textura de ese material. Así, la totalidad del universo se halla formada por él y por lo tanto tiene la voluntad de crear, de mantener y de destruir el universo. Así como un buey es guiado por una cuerda que se encuentra alojada en el interior de su nariz, de modo similar, este mundo y todos aquellos que viven en él son guiados por una cuerda llamada Suprema Sabiduría. Todos nosotros, incluido el Dios del cielo, Indra, el Dios de las aguas, Varuna, del aire, Vayu, el resplandeciente sol y los guardianes de los 8 puntos cardinales, Brahma y Agni, en fin, todos los dioses no pueden jamás superar la gloria del Señor Narayan. No pueden tampoco comprender la inmensa ilusión de este mundo. El hombre se haya dotado con los órganos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Si bien ellos gozan de los objetos de los sentidos, es decir, pueden ver, oler, gustar, sentir y oír, y todo esto con los órganos, como les digo, de los sentidos. Hay, sin embargo, algo en su esencia, en el interior de cada uno de ellos, que hace que todas estas funciones sean posibles. Ese algo dentro del corazón del hombre es el drishta, el vidente. Por supuesto que el hombre no puede comprender la naturaleza de ese extraño y maravilloso algo que reside en él. Se halla tan envuelto en los velos de la gran ilusión del mundo que se torna incapaz de darse cuenta del espíritu que reside en su interior.
Cuando el nombre del Señor es repetido constantemente por el ser humano, esto da nacimiento a la suprema devoción, que es el camino más fácil que existe para llegar a los pies de nuestro Padre Celeste. Es el más maravilloso de los dharmas practicados por los hombres. Ustedes vieron cómo Ayamila, al pronunciarlo una sola vez, fue salvado de ser disciplinado por mí como consecuencia de sus innumerables errores. Los constantes pensamientos del Señor no solo son los grandes destructores de las equivocaciones, sino que también otorgan la absoluta liberación de la materia, haciendo que el hombre se emancipe de la esclavitud llamada tendencia a la acción, a causa de la mente y los sentidos. Aquellos que siempre se devocionan al Señor pueden ser fácilmente reconocidos. La mente de ellos es ecuánime. No son molestados por los pares de opuestos. Tienen serenidad y se encuentran protegidos por esa armadura que es el nombre del Señor. No deberían nunca acercarse a semejantes personas. Nosotros traemos aquí a los que vivieron envueltos en el mundo de los placeres y no tuvieron pensamiento sobre ninguna otra cosa. Ellos deben ser disciplinados, puesto que despreciaron el camino espiritual que los conducía a Dios, y así, atrapados por las telarañas de Maya, solamente tuvieron ojos para sus bienes de fortuna y múltiples placeres. Tráiganme a los hombres que jamás pronunciaron el nombre del Señor, aquellos cuyos oídos jamás escucharon las historias de nuestro Padre del cielo. Es bueno que recordemos que tener en la memoria el poderoso nombre del Señor es fuerza suficiente como para destruir los más grandes errores. Penitencias, disciplinas y otras formas de autonegación del ego no pueden otorgarle al hombre la gracia de Dios. En el futuro, pues, ustedes, mis servidores, deben recordar siempre que los devotos de Narayán se hallan más allá de las disciplinas con las cuales yo les hago comprender lo equivocados que están al escoger el mundo material en vez del mundo celeste. Ayamila, mientras tanto, liberado de las garras de la muerte, se postró ante los pies de sus salvadores, y éstos se desvanecieron frente a él. Ayamila había escuchado todo el diálogo entre los mensajeros de Yama y los servidores de Narayán. Así pues, Ayamila se dio cuenta de su estado de conciencia y sintió gran repugnancia por lo que había hecho de su vida. Entonces se habló a sí mismo diciendo: he sido un gran pecador, sometido a la tentación de la carne, he descendido hasta lo más bajo. Todos los hombres buenos me odian y me censuran a causa de mi mal comportamiento. He abandonado a mi santa y joven esposa, a mis ancianos padres que yo debería haber amado y protegido hasta el final. En verdad, he sido el más grande de los equivocados, pero he tenido la infinita buena fortuna de ver a los servidores del Señor Narayán, de modo que debo haber realizado buenas acciones en mis vidas anteriores. De lo contrario, jamás me hubiera sucedido algo tan favorable. Esta lengua mía, antes de morir, no hubiera podido pronunciar el nombre del Señor. Qué inmensa distancia existe entre esa sagrada palabra y yo, que pertenezco a la peor clase de hombres. Ahora que he recibido la gracia de tener una segunda oportunidad, ahora que el Señor me ha asegurado que todos mis pecados han sido destruidos, llevaré una nueva vida. Me dijeron que me otorgarían un nuevo período de existencia. Trataré de hacerla profundamente inmaculada. Lucharé contra la ignorancia. Me liberaré de la esclavitud de las malas acciones. Seré hermano y amigo de todos los seres, y así estaré en paz conmigo mismo y rogaré a Dios para que me libere de este mundo poblado de peligros. Gracias a su momentáneo contacto con los devas,
Ayamila se tornó capaz de practicar la renunciación. Se volvió un gran devoto del Señor y destruyó sus apegos mundanales. Llegó a las orillas de un río sagrado y allí meditó tan solo en Dios. Fue tan sincero y estuvo tan ansioso de encontrar su liberación de las esclavitudes del cuerpo que tuvo éxito. Y así, una vez más, vio a los mismos servidores del Señor que había visto un tiempo antes. Los recibió postrándose a sus pies. En esta oportunidad, su cuerpo sin vida, como una vestidura ya vieja, quedó a las orillas del río, y el Brahmin Ayamila ascendió a los cielos y fue uno con el Señor. Om Namah Shivaya.